Diego Maradona, para muchos el jugador mejor dotado que haya pisado un campo de fútbol en la historia del deporte. Un hombre que podía dominar el juego solo con caminar en la cancha. Un hombre con un genio que no se puede comparar. Maradona es visto por muchos como un salvador, como alguien que ha sido víctima de su crianza y del mundo del fútbol que está allí para sacar ventaja. Otros lo ven como un superdotado autodestructivo. De cualquier forma, no cabe duda que Maradona ha hecho cosas con el balón que nadie antes había hecho y muy contados o tal vez ninguno pueda hacer en un futuro. Es un genio. Fue un genio de fútbol, fue un genio brillante. No hay que extenderse mucho más. Ni tácticamente era una parte muy inteligente. Tácticamente él mismo sabe todo. Y obviamente dentro del esquema que vos haces, tiene que ser la cuota, el valor agregado, el plus que tiene que tener un equipo para ganar, y él lo era. Él definía en un rapto de inspiración, que puede ser décima de segundo o un segundo, definió un partido. Y esos son los que aparecen de tanto en tanto, ¿no? El 30 de agosto de 1960 a las 7 de la mañana, Diego Armando Maradona nacía en el Policlínico de Lanús, en Buenos Aires, Argentina. Diego fue uno de 9 hermanos. Su padre, don Diego, y su madre, doña Tota, eran muy humildes y vivían en los barrios bajos de Villa Fiorito, en los alrededores predominantemente católicos de Buenos Aires. Poco después de su nacimiento, era bautizado y registrado en Lanús, como la mayoría de los niños en los barrios vecinos. El dinero, o más bien la falta del mismo, siempre fue una preocupación para la familia Maradona. Su padre mantenía varios trabajos y buscaba la forma de que tuvieran lo suficiente para vivir. Los padres de Diego hicieron un sacrificio tras otro para criar a sus hijos, 3 hombres y 5 mujeres. El trabajo era difícil y más tarde Diego valoraría esta situación al desarrollarse como jugador de fútbol. A los 3 años, Diego recibía de su primo Beto Zárate la primera pelota, con la que jugaría mañana, tarde y noche sin cansancio. Esa noche en particular, Diego dormía abrazándola e iniciaba su gran unión con el fútbol. En el transcurso de los siguientes años, Diego continuaría jugando al fútbol en cada oportunidad que tenía, ya que desde muy pequeño tenía sueños de convertirse en una estrella. Al cumplir 9 años, Diego ya jugaba al fútbol diariamente. Para él y prácticamente para todos los niños argentinos de esa edad, el fútbol era como una segunda religión. Diego empezó a jugar al fútbol organizado con el equipo juvenil La Estrella Roja. No, habían 2 canchas, que era esta, que en ese tiempo se llamaba Tres Banderas, un equipo que le había puesto mi papá, y un equipo que le puso el papá de él, Estrella Roja. Y bueno, era un poco competitivos los equipos porque mi papá formaba equipo de chicos y don Maradona también formaba un equipo de chicos. Y bueno, aparentemente la gente decían que un poco resaltábamos que cada equipo éramos Diego y yo. Mientras continuaba con el equipo, uno de sus amigos, Goyo Carrizo, logró que los probaran en el equipo Los Cebollitas, el equipo infantil del club de Primera División, Argentinos Juniors. El entrenador Francis Cornejo había escuchado de la habilidad de Pelusa, como era llamado Diego, y le dio fecha para probarse el 5 de diciembre de 1970. Después de pasar 2 horas en el colectivo y de una larga espera por la lluvia, Cornejo finalmente lo subió a otro colectivo y lo llevó a un campo seco. 2 horas más tarde, Diego y su amigo Goyo habían deslumbrado al equipo de entrenadores con tales movimientos y con tal multitud de goles que no se podía ni imaginar. Diego mostró por primera vez su extraordinario talento en una exhibición durante el descanso de un partido entre Boca Juniors y Argentinos Juniors. Al final del mismo, Diego escuchaba al público gritar: "Déjenlo quedarse, que se quede", mientras los 2 equipos de Primera División regresaban al campo. Esta ovación fue lo suficientemente grande para que Diego pudiera probar lo que sería el estrellato, y eso era lo que él deseaba. En las próximas temporadas, Diego y sus compañeros continuaban sin derrota durante 136 partidos. Y doña Tota se acerca a Diego y le dice: Pelusa, ¿por qué no vas a comprar un sifón de soda? Entonces me dice Goyo, vamos a comprar, y bueno,
agarramos el sifón, lo agarra él y salimos corriendo. Compramos y después veníamos corriendo como todo chico y doblamos una esquina y bueno, Diego se cae y se le explota el sifón de soda en la mano y lo veo que tenía mucha sangre. Bueno, al otro día teníamos que jugar un partido muy importante para nosotros porque era Banfield, que ellos venían segundo, creo que a 3, 4 puntos de nosotros, pero si nosotros ganábamos ese partido salíamos campeones 3, 4 fechas antes y bueno, era un partido muy importante para los cebollitas. Y bueno, Diego todo vendado, fuimos a cancha Argentino todo vendado y con un pañuelo al cuello y bueno, Francis, el técnico nuestro, le preguntó qué le había pasado y le cuenta. Y bueno, le dijo que no iba a jugar. Y bueno, se sentó al lado mío, yo me estaba cambiando, me estaba vendando y empieza a llorar. Él me pide por favor que le diga a Francis que quería jugar. Le digo, Pelu, ¿cómo vas a jugar así? Sos loco. Y él me dice, sí, quiero jugar, no voy a correr tanto. Y bueno, y Don Maradona habla con Francis y Francis le dice, bueno, vas a jugar pero no te quiero ver correr. Y ese partido ganamos 7-0, hizo 5 goles. Diego había despertado la atención de todos los interesados en el fútbol de Argentina y era seguido muy de cerca por el Boca Juniors y el River Plate. Pero el padre de Diego los mantenía alejados diciéndoles, Dieguito está muy contento jugando en Argentinos. El 20 de octubre de 1976, solo 10 días antes de su cumpleaños 16, Maradona entraba al campo haciendo su debut en la primera división con Argentinos, cayendo derrotados 1-0 contra el Talleres. La derrota, sin embargo, fue insignificante, ya que el partido marcó el inicio de una de las más grandes y controvertidas carreras de la historia del fútbol. Primero lo vi debutar. Era un miércoles a la tarde en Argentinos Juniors, contra Talleres. Yo vivo a 4 cuadras de la cancha de Argentinos Juniors, ¿no? Y ese día lo vi debutar. Toda la atención estaba puesta ese día en un ansioso joven que se encontraba sentado en la banca. Todos esperaban que se le otorgara la oportunidad de jugar. Los aficionados y los contrarios querían ver si Diego podía tener el mismo impacto en un partido de primera división como el obtenido en las categorías juveniles. Diego jugó por Argentinos Juniors de 1976 a 1981 y son los aficionados del Argentinos los que dicen haber visto a Diego jugar en su forma más pura, antes de que la fama, la fortuna y todos los demás problemas empezaran a acosar al gran Maradona. Durante los 5 años que estuvo con Argentinos, Maradona anotó a una velocidad increíble, marcando un total de 116 goles en 166 partidos y recibiendo el premio al mayor goleador en los años 79, 80 y 81. Argentinos se convertía en la plataforma que había lanzado la carrera de Maradona. Aquí es donde fue capaz de mostrar su talento a la jerarquía del fútbol argentino, incluyendo al cuerpo de entrenadores del equipo juvenil nacional y hasta el entrenador del equipo nacional, César Luis Menotti. Después de solo 12 partidos con Argentinos en primera división, Menotti llamó a Diego para que debutara con el equipo nacional en un partido amistoso contra Hungría. Esta sería la primera vez que Maradona representaba a su país y era el inicio de una de las carreras más grandes en la historia del fútbol. Era un jugador distinto, ¿por qué? Porque cuando jugó, debutó a los 16 años en la cancha de Boca, que nosotros ganamos 5-1 a Hungría, cuando entró hizo 3 o 4 cosas, ya de un jugador de un nivel distinto a los demás. Citando su juventud y su relativa inexperiencia como razones, Menotti dejó fuera a Maradona del equipo que representaría a Argentina en 1978, una medida que no agradó mucho a Diego, pero que le ayudó a motivarse aún más. Lo que pasa es que en ese momento en la selección argentina había muchos 10. Y otro 10 que quedó afuera fue Bocini, pero después estaba Valencia, La Rosa, Kempes, Villa y Alonso. Era difícil el puesto de él, había muchos 10 de gran nivel, pero creo que Maradona hubiera merecido estar entre los 22. Maradona fijaba su mirada en la Copa Mundial Juvenil Sub-19 a realizarse en Japón. En Buenos Aires, los aficionados se pegaban al televisor desde muy temprano esperando ver a Maradona hacer algo que nunca habían visto que hiciera otro jugador, y Diego no los defraudaba. Los argentinos derrotaban a la Unión Soviética en la final 3-1 con un tiro penal de Diego, obteniendo uno de los muchos títulos internacionales que Maradona ganaría.
Con el aumento de su fama también aumentaba el interés de todos los clubes de Argentina. Era claro que Maradona dejaría el Argentinos Juniors, pero lo que no era obvio es dónde jugaría. El equipo millonario del River Plate había puesto la mirada en él, pero Maradona tenía otra idea. Él había crecido apoyando al Boca Juniors, equipo rival del River, y Diego quería dirigir la orquesta portando la camisa azul y dorada del Boca. Sin importar los problemas económicos del Boca, ambas partes llegaron a un arreglo y Maradona que era transferido al equipo. A los 20 años Diego ya era millonario y estaba jugando en el equipo al cual había seguido toda su vida. Sus sueños, uno a uno, se hacían realidad. El debut de Maradona con Boca fue contra Talleres de Córdoba con el estadio de la Bombonera reventado. Diego marcó 2 tiros de penal en una victoria de 4-1 para Boca. Para este momento en su joven carrera, Maradona ya había mejorado su tiro con la zurda y dejaba boquiabiertos a los contrarios con sus jugadas y sus maniobras dentro del campo. Parecía que todo aquel que se le acercaba se quedaba dudando de sus propias habilidades. Ese mismo año, Miguel Ángel Tendisi y Marcelo Troviani se unían al equipo, creando así a un imparable equipo de Boca que ganaría el campeonato argentino en agosto de 1981. Y Maradona obtenía el premio del campeonato metropolitano por el número de goles anotados. Tal vez el momento culminante del año fue contra River Plate, partido en el que Boca acababa 3-0 con 2 goles anotados por Brindisi y el tercero anotado con el botín de Diego. Era obvio para muchos que si este equipo se mantenía unido, tendrían la oportunidad de ganar campeonato tras campeonato, pero el mundo estaba deseoso por llevarse a la estrella de Villa Fiorito, y sus días jugando en Buenos Aires estaban contados. Sus 28 goles en 40 partidos con Boca y sus títulos individuales de goleo eran suficientes para impresionar a los clubes más ricos de Europa, aún después de no haber tenido una gran Copa Mundial en el verano del 82. Aunque su corazón se quedaba en el Boca, firmaba con el Barcelona para la temporada 82-83. Poco después de llegar y cuando todo era color de rosa para Diego y los aficionados, todo se vio oscurecido por la hepatitis de Diego. Había jugado en solo 10 partidos anotando 6 goles de los 25 que había metido el equipo. La enfermedad lo obligaría a tomar un descanso y no era hasta 3 meses después que volvía a la cancha a apoyar a sus compañeros contra el Real Betis en marzo del año 1983. Entonces, Maradona se encontraba con un nuevo entrenador. Su compatriota César Luis Menotti lo esperaba. Diego retomó las acciones donde las había dejado y llevaba al Barcelona a la gloria en la Copa Española al final de la temporada. Aunque no se encontraba muy contento en Barcelona, Diego se sentía nuevamente en forma. Se encontraba listo para pelear por otro título en la temporada de la Liga Española de Fútbol. Pero algo desastroso le volvía a ocurrir. El 23 de septiembre de 1983, cuando el Barcelona derrotaba fácilmente al Atlético de Bilbao 2-0, fue golpeado fuertemente por Andoni Goicoechea. La entrada había sido terrible, le fracturaban el hueso y le desgarraban los ligamentos del tobillo. Este golpe le otorgaría el apodo de carnicero de Bilbao a Goicoechea. Muchos pensaron que la lesión de Maradona podía terminar con su carrera, pero esto no sucedería. Diego regresaba al campo de fútbol 3 meses después de la lesión, pareciendo que nada podía mantener a Diego alejado del deporte de su vida. Después de la extraordinaria recuperación de la lesión, Diego tenía que enfrentar nuevos problemas. Era expulsado en un partido contra Atlético de Bilbao y suspendido por 3 meses. Para entonces, la dirección del Barça ya estaba cansada de las actuaciones de Maradona. Y Diego ya había tenido suficiente del Barça. Era momento de cambiar de rumbo. Maradona se encontraba nuevamente en la lista de las transferencias. Después de meses de conflictos, Diego dejaba en España una imagen de niño malcriado en las mentes de los aficionados de Barcelona. El 15 de julio del 84, poco después de firmar con el Napoli en la Serie A de Italia, Diego era presentado a los aficionados de su nuevo club. Su presentación se llevaría a cabo en un estadio abarrotado y con unos aficionados que pensaban que su salvador había llegado. Fue un dios para Napoli, para los napolitanos. La expectativa que creó Maradona, creo que la han creado pocos jugadores en el mundo. El día de la presentación había 60.000 personas en San Pablo, solamente para la presentación, para que hablara y para que hicieran unos jueguitos y se presentara ante la prensa, que hubo prensa de todo el mundo, porque fue un evento, digamos, una cosa que nadie esperaba que pasara en Nápoles. Para los napolitanos como San Gennaro.
digamos, el santo de ellos. Maradona ha eclipsado a tanta gente, ¿no? Creo que ha sido uno de los mejores jugadores que vi en mi vida. Su primer año con el Napoli fue difícil. De hecho, su octavo lugar en la Serie A representó una decepcionante campaña. Maradona enfrentaba un inicio de temporada problemático al tratar de acostumbrarse a su nuevo equipo y a su estilo de juego, pero su actuación mejoraría en la segunda mitad al anotar 14 goles. En su segunda temporada con el club, Maradona empezaba a ver los resultados que estaba buscando. Con la adición del delantero Bruno Giordano, al cual Maradona había recomendado personalmente, el Napoli tenía una ofensiva más potente. Juntos, los dos delanteros anotaron 21 goles y llevaron al equipo a terminar en tercer lugar. Diego aún no alcanzaba su meta de ganar el Scudetto, pero se acercaba cada vez más y hacía temblar los diferentes clubes del norte de Italia. El último año que estuve yo salimos tercero. Yo creo que si el técnico hubiera sido más corajoso, hubiera tenido más coraje, hubiéramos luchado el campeonato. Lo luchamos hasta las últimas 5 o 6 fechas, pero después tenía miedo de ir a jugar afuera, jugar con una punta sola. Y creo que ese año podíamos haber luchado con la Juve el campeonato. Fue en la tercera temporada, en la campaña 86-87, que su sueño se convertiría en realidad. Maradona llevaba al Napoli a su primer Scudetto de la historia y de hecho era la primera vez que un equipo del sur de Italia ganaba el campeonato. En el ámbito personal, 1986 fue el año de Maradona. Ese año alcanzaba todo lo que un jugador sueña con alcanzar. Junto con el título del club, Maradona ganaba infinidad de premios individuales, incluyendo el del mejor futbolista europeo del año y la prestigiosa Bota de Oro. Hablando futbolísticamente, Diego fue tan grande que para él hacer todo lo que hizo fue algo muy simple. Le costó sacrificio, ¿me entendés? Pero él, no sé, yo le he visto hacer cosas a Diego con un limón o con una naranja, que vos decís, ¿cómo hace? Pensar que yo, por ejemplo, con una número 5 grande así no podía, y él lo hacía con un limón, ¿me entendés? Entonces, son todas cosas que solamente un superdotado como es Diego puede hacer. Todo esto no hubiera tenido importancia para Maradona de no haber logrado el objetivo que se había propuesto hacía muchos años, cuando era un niño del sur de Argentina. Él quería otorgar la Copa Mundial a su país y México 86 le había brindado la oportunidad de obtenerlo. Pero yo creo que en el 86 Diego se preparó de la mejor manera porque yo estoy seguro que él se dio cuenta de que ese era o tenía que ser el Mundial de Maradona para quedar en la historia. Después de una difícil Copa Mundial en el 82, necesitaba voltear las cosas en el 86 y sus entrenamientos así lo demostraban. De los arqueros que más me raspé con él, porque yo me acuerdo que en el Mundial 86 él siempre se quedaba después del entrenamiento a patear tiro libre y me quedaba yo con él y bueno, me hacía raspar muchísimo, porque te tiraba para acá, te tiraba para allá, era una cosa terrible. Maradona llegaba a la Ciudad de México como el mejor futbolista del planeta, probándole al mundo entero desde el primer partido el porqué. En el primer juego contra Corea del Sur, Maradona peleaba contra los defensas buscando los tiros libres y fabricando jugadas para que sus compañeros Oscar Ruggeri y Jorge Valdano anotaran y lograran la victoria de 3-1 para Argentina. Este partido marcaba la pauta que seguiría Maradona para llevar a su equipo a la ronda de cuartos de final contra el poderoso equipo inglés. Primero, por todo lo que significaba para muchísima gente argentina. Segundo, lo que significaría para Argentina país. Y también para todo lo que significaría si ganábamos ese partido. Ya estábamos mucho más cerca del objetivo que nos habíamos trazado, porque nosotros ya a esa altura decíamos que íbamos a ser campeones del mundo. Nosotros, los jugadores. Este partido es indudablemente uno de los juegos más infames en la historia de la competencia y de hecho definiría la carrera de la superestrella argentina. La paradoja de la vida de Maradona se ilustraba muy claramente en ese día. A los 6 minutos del segundo tiempo, Diego trataba de pegarle a la pelota dentro del área inglesa y era golpeado por el mediocampista inglés Steve Hodge, quien le pasaba nuevamente la bola al portero Peter Shilton. Este, al tratar de atajar la bola,
Maradona levantaba su mano izquierda y empujaba la pelota hacia la portería tratando de hacer ver que había cabeceado. Aún después de la vehemente protesta de los jugadores ingleses y entrenadores, no se cambiaría la decisión del gol. Más tarde, en conferencia de prensa, Maradona decía que la mano de Dios había anotado el gol. Tan dudoso como había sido el primer gol, el segundo, sin embargo, fue igualmente increíble. Maradona tomaba posesión del balón en su media cancha y se las arreglaba para atravesar el resto del campo, deshaciéndose de los defensas, uno tras otro, moviéndose de tal forma en el área chica que forzaba al portero inglés a salir anticipadamente de su portería y finalmente metiendo con gran facilidad la pelota hasta el fondo de la red, convirtiéndose seguramente en el gol más espectacular de la historia de la Copa Mundial. Realmente fue una emoción enorme porque, no sé, era ya asegurar el resultado, la coronación de Diego. Yo creo que ya a esa altura la coronación de Diego ya estaba, y un resultado importantísimo para nosotros. Argentina continuaba su camino, derrotando en semifinales a Bélgica en el Estadio Azteca y en una final muy disputada vencían a un poderoso equipo alemán por 3-2. Superficialmente, la grandeza de Diego dentro del campo puede ser cuantificada por el número de goles anotados, pero su valor real es imposible de calcular acertadamente. Él ha sido el líder indiscutible de cada uno de los equipos por los que ha jugado y ha sido un consumado compañero de equipo. Cualquier selección que tenía Maradona en ese mundial era campeón. Nosotros teníamos a Burro, al Tata, a Ruggeri, al Cuchufo, al Vasquito, a Neri. Es decir, un equipo compacto. Todos eran grandes jugadores, pero el que tenía Maradona en esa selección marcaba la gran diferencia. Y gracias a Dios, Maradona es argentino.